¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Soy Nacho López, acompañado de los Josés, José Alarcón y José Gil, de María Andrea y de Don Duber. ¿Cómo están todos ustedes? Tarde de buena lluvia, como nos lo ha pronosticado el IDEAM. Parece ser que ahora sí están yéndose a la fija, por fin. Vamos a ver qué pasa. Se viene el mes de octubre, que estará bastante pasado por agua, así que a tener mucho cuidado. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, se mueve todo el panorama, todas las cosas, y una historia que empieza ya a volverse novelesca porque tomará ese camino. Pues es el de Continental Towers. Pues ya desalojaron a los vecinos, ya todo el mundo salió, como decimos en Antioquia, con sus corotos a casas de familiares. Unos pocos se acogieron al asilo que brinda la administración, pero parece ser que esto se quedó como en el aire. ¿Qué pasó? Nacho, no, mire, inicialmente quienes iban a hacer el estudio, o se le había propuesto a la Universidad de los Andes que hiciera la intervención estructural en Continental Towers para poder definir en un periodo de 10 días si definitivamente pues tienen que hacer la implosión de esta estructura, pero más allá de eso también era muy importante poderle decir a las familias de Interclub si podían regresar, porque mire, ellos salieron de sus apartamentos el fin de semana pasado, pero con esa garantía o esa promesa, váyanse y en 10 días nosotros les vamos a decir si ustedes se van a tener que quedar más tiempo por fuera o definitivamente sí pueden regresar. Pues la Universidad de los Andes no es la que va a hacer este estudio, sino que va a ser otra institución, que en este caso se me perdió el nombre, se llama Castañeda Muñoz Ingeniería Civil. Pero dice además la directora del DAGRED que ellos ya tienen un adelanto, los ingenieros que van a hacer la intervención, porque conocen, digamos, los cálculos estructurales sobre los cuales se inició pues a hacer esta estructura, esta edificación Continental Towers, que recordemos se desalojó en el año 2013. Pero Nacho, acá hay un hecho también que llama bastante la atención, y es que no es realmente pues la única edificación que está enferma. Ya habíamos hablado que son por lo menos unas 10 edificaciones las cuales están enfermas y a las cuales se les está haciendo además el seguimiento, Nacho, para poder mirar si estas otras pues también tendrían que desalojarse. Algunas de ellas son que hoy en día están evacuadas: Asensi, Kampala, Mantua, Continental, que ya lo mencionamos, y San Miguel del Rosario. Ellas ya están evacuadas, solo que pues no todas están implosionadas. Nacho, 10 días. Empezó la novela, 10 días. Aparece un nuevo contratista, no sabemos de dónde es. 10 días. Nacho, si me permite, le hago una pregunta a Mario. ¿De dónde salió que iba a ser la Universidad de los Andes? ¿Y por qué no va a ser la Universidad de los Andes? No sé por qué no va a ser esas propuestas. ¿Y de dónde salió? Tengo entendido que la universidad no aceptó. Sí, sí, eso está Sí, claro. Pero ¿por qué no aceptó? ¿Por qué no aceptó? Esa es la pregunta que queda en el aire. Porque Pues esto no sería sabemos muy bueno cuánto que le se hiciera desde pagan, la ¿no? academia, desde una universidad, sería buenísimo. Claro, Sí, sería lo más idóneo. Bueno, De hecho, una de las novela. instituciones que siempre, en su momento Space, quien hizo los estudios fue la Universidad Nacional. Y en principio también por se ejemplo. pensaba que la Universidad Nacional era quien iba a hacer los estudios estructurales de esta nueva edificación. Usted con sus novelas, ¿qué vamos a hacer? ¿Con cuál, Nacho? Don José, ¿cómo le decían a Medellín? La tacita de plata. Una ciudad Sí, caracterizada por ser sí. limpia, Pero organizada. en este periodo no. Y De eso no ha teníamos, quedado nada. De la anterior no queda nada. Pero paren un En momento, el señores, anterior no era hagan algo, pero tanta la crisis que editorial, estamos- hombre, no hagan tanta editorial. José, en varias, una empresa que también tenía muy buen reconocimiento de toda Y la reputación. vida. Una reputación muy buena. Sí. Era una entidad que funcionaba aparte. En la actualidad ya pertenece a EPM. ¿Qué pasó? Porque hay que traer vehículos, si esto venía con un proceso que la ciudad, no fueron 2 años ni 3, fueron muchos años en que realmente esto funcionó muy bien, ejemplo y reputación. Ahora usted me dice que van a tener que traer vehículos para reforzar. Nacho, lo que pasa es que dentro de este plan de expansión de Envarias con los vehículos recolectores, pues tienen proyectado para este año poder vincular 62 nuevos vehículos. Para esta semana ya habían traído 7, para esta semana se espera que lleguen unos 20 más. Pero de estos vehículos, digamos que hay que destacar lo que usted ya mencionaba, y es precisamente para solucionar este tema de la recolección de basuras en cuanto a la itinerancia. Porque si bien se recogen, pues también se han tenido quejas de la comunidad que hacen falta también contenedores en algunas esquinas, como en esta, por ejemplo, que no vemos el contenedor, sino que todo está
tirado en el piso y pues eso también hace que se vea más sucia la Hay ciudad. una indisciplina Pueden haber- social impresionante. Estoy de acuerdo con usted. Sí, pueden haber, digamos, carros recolectores, pero digamos que también haría parte de este esquema, pues tener los contenedores. Pero algo también que llama la atención, que me pareció una buena noticia, es que estos nuevos carros recolectores pues van a funcionar a gas, son amigables con el medio ambiente y por lo tanto pues Le hago la dejará- pregunta. Usted va por el lado positivo, ¿sí o no? Esa es la pregunta positiva. Sí. Vaso medio Comprados, lleno, Nacho. comprados por renting. Tengo entendido que ¿Cómo el PM negocio optó ahí? por el negocio de renting. Tenía rentado todos estos vehículos para que la empresa que le presta se los estuviera renovando cuando fuera. ¿Cómo traen? ¿En qué modelo? Mire Nacho, el gerente de Envarias, que ayer incluso expresó eso en el Consejo de Gobierno, no especificó esa parte, pero hay una buena noticia porque el gerente de Envarias va a estar mañana acá en la mesa de Nos Cogió la Noche muy bien, entonces. y él nos va a ampliar todo este detalle. Es más, no solamente van a traer esos carros recolectores que tienen el contenedor en la parte trasera, sino que también van a traer unos que tienen el contenedor en la parte lateral. Incluso se explicaba que aquellos vehículos que tienen el contenedor en la parte lateral, pues tienen mayor capacidad, mayor volumen para poder recolectar basura que aquellos que tienen el contenedor en la parte trasera. Pero mañana el gerente de Mañana le Envarias, el pregunto, gerente y con Oscar- sarcasmo, pues le voy a Carlos decir, Borja, le él voy a decir al nos va señor a Carlos Borja, explicar. ¿será que de pronto nos pasa como los famosos carros de la basura de Petro en Bogotá, que compró toda la chatarra que se encontró? Uy, Nacho, pero María Andrea tiene Tremendo. el vaso medio lleno y usted Y tiene el usted me lo vaso vacía. vacío del Sí. todo. Yo Usted me lo preguntaba porque vacía de yo vaso roto. soy Sí. defensor de Envarias. ¿Qué empresa? Pero ¿sabe ¿Qué qué, orden? Nacho? Aquí los hemos tenido varios gerentes sentados en esta mesa. ¿Cómo caímos en una crisis tan rápidamente? ¿Qué fue lo que pasó? Hay Mañana que nos van a entenderlo. Pero, Nacho, explicar. yo creo que en varias sí está fallando en algo y es el tema de comunicaciones. Porque yo nunca, o sea, hace mucho tiempo no escucho ni veo un comercial de Envarias. No hay campañas de haciendo ese reciclaje. llamado a la ciudadanía No hay. A tener buen comportamiento con las Sí, basuras. señor. O sea, ahí el componente de comunicación creo que está fallando. Bien complejo el asunto. Óigame, entonces a los ciudadanos, pues, digamos que Duque, por una, no sé, tomó una acción bastante arriesgada, subió el salario este año el 10 y un Sí. poco más. ¿Sí? El 10.6, Nacho. Oiga, ¿y a razón de qué y cómo vamos a hacer nosotros si el Estado crece al 15%? Porque en eso subió el presupuesto. Entonces uno no entiende, estos señores nos tienen de cajeros electrónicos, pero ningún gobierno habla de una reducción real, que es el programa de hoy. Hoy vamos a hablar del Estado macrocefálico que tenemos. Tenemos un Estado que, mejor dicho, no va a haber con qué, ni con impuestos, ni con nada, para llenar eso. 15%. Sí, más del 15, Nacho, No. porque es que mire, el presupuesto general de la Nación, recordemos el año anterior, fue de 350 billones de pesos. El que aprueba el Congreso es de 405 billones 500 mil millones O sea, de le pesos. está entrando plata. Claro que le ha ido muy bien en el recaudo de impuestos, así Sí, este gobierno sí, diga que Nacho, no y quiera más plata. Pero de todas maneras la cifra es bastante alta, como lo menciono ahí. Vea que en el caso del presupuesto que había aprobado un mes antes de salir el gobierno de Duque era de 391 billones de pesos, era superior un 12%, pero le han metido unos recursos adicionales, como ayer se lo mencionábamos, para varias áreas, educación, salud, paz total y demás, manejo de aguas y demás, pero lo suben bastante, es más del 15% en comparación Bueno, con el año anterior. gigante, porque Y ya está entonces, hablando en billones. Obviamente, cuando eso viene creciendo tanto así, es como a usted le van subiendo al final del año también todas las necesidades de recursos que necesita el gobierno. Vean, de ellos, 254 billones para el tema de hoy en funcionamiento, Imagínese. 73 billones en inversión y 78 billones al servicio de la deuda. ¿Cuántos al servicio? 78. Altísimo. 77.9, 78 billones. Por Dios, se nos creció el Estado colombiano. ¿Por qué la procuradora ahora sí está hablando? Nacho, la procuradora está hablando, la señora Margarita Cabello, que recordemos, desde que es procuradora, no es que sea la funcionaria que se destaque más por sus intervenciones, es quizás una jurista
muy eminente, pero que no se había pronunciado mucho. Recordemos que en días pasados habló del tema de las pensiones, si no me equivoco fue el jueves o el viernes, y ya hoy estuvo hablando de los problemas de seguridad en los territorios. Creo que tenemos a la procuradora Margarita Cabello, no sé si desde el máster me confirman, no la tenemos, Todavía no. más tarde se la damos. Bueno, don Duber, pues vi esas imágenes impactantes. No sé si había necesidad de llegar hasta ese punto, la de este taxista, porque pues, este fletero pues, estaba ya más perdido que hasta ahí. No sé si había que llegar hasta ese punto. Cuente la historia. Pues mire, Nacho, el pasado domingo se reportó la muerte de un presunto fletero en zona del municipio, en un sector del municipio de Itagüí. Allí la Cercanía a cervecería. Exacto, la historia es cuál, que inicialmente se habla que el presunto fletero pues intimidó con un arma a un conductor de un taxi y a su pasajero. El fletero logró huir, pero también fue seguido como por otros vehículos y metros más adelante pues lograron tumbarlo de la moto y algunas personas intervinieron mientras llegó el taxista, quien desenfundó un arma y quien le disparó en diferentes oportunidades. Realmente le disparó en 9 oportunidades. No, ya eso se vio. Con sevicia. No, ya eso Le es disparó otra con cosa. sevicia. O sea, descargó el arma de sí, fuego. total. En algún momento, pues, las autoridades iniciaron el seguimiento del vehículo, lograron identificar las placas, ubicaron el taxi y luego ubicaron la vivienda del conductor, lo ubicaron a él. En las últimas horas, Nacho fue capturado y pues un juez también lo comenzó allí todo su proceso de captura y lo envió a la cárcel, Nacho. No hay ningún, en este caso no hay como que oportunidad de excarcelación porque comienza el debate. Fue en defensa propia, ya había avanzado. Por lo que metros. se ve, ahí no hay ninguna defensa propia. No, porque desafortunadamente ya había avanzado el presunto fletero y ya inició una ¿Y el persecución. fletero estaba armado? Sí, se habla ¿Pero que de estaba fogueo armado. o armada? Nacho, es que hay dos versiones que todavía no han sido como muy aclaradas. Una que habla que el taxista le quitó el arma al fletero y que ¿Al con fletero? esa misma ¿Fue arma que le fue disparó? que le disparó y otra pues que era un arma de fogueo. Esa parte todavía no ha quedado bastante clara por parte de las autoridades. Pero qué pena, José. Usted Tranquilo. viera, Nacho, en nuestras redes sociales la polémica que hay en torno frente Pero a la detención del taxista. impresionante. Yo Porque vi eso, a mí no me mucha gusta gente está ver... defendiendo al Sí, taxista. a mí no me gusta ver estas imágenes, pero sí se me hace cuando vi el final, cuando ya el hombre es repetido en los disparos, yo dije, aquí no hubo un acto ni de defensa ni nada, esto No, fue... es que ya estaba reducido desde el primer momento. Sí, desde el primer momento, y no había luego- Sí, necesidad no, de pero sabe llegar también a- que puede alegar el taxista, que normalmente estos personajes los capturan y los dejan sueltos. Entonces, un sujeto al que usted, digamos, de una u otra manera desarmó o le ganó una contienda en tema de arma de fuego y queda libre a los 2 días, ¿a quién va a buscar? Al que le hizo la ofensa. Eso Pero- también puede ser, digamos, testimonio. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero puede ser a lo que acuda el taxista en esa definición. Me quedé... Aunque también uno queda frío, ¿no? O sea, taxistas también armados en la ciudad. esa es Tremendo. la otra. ¿No están prohibidas las armas, don José? Se supone que sí. Se supone Don que Duber, están ¿usted qué prohibidas. sabe? ¿Están prohibidas? Sí, Nacho, claro, completamente. Ay, se queda uno con estas noticias que uno Pero la dice- cuestión es la siguiente también, o sea, y seguimos con el tema de los fleteros. Ah, no, y no, entonces, eso está ¿quién defiende disparado. al ciudadano? Sí. Sí, claro, es que esa es la expresión. No, La lo que policía pasa es que ahora ahí tiene hasta miedo hubiese de estado bien la actuar. reacción si solamente lo hubiera reducido, pero ahí se ve que tampoco hay un autocontrol sobre el manejo de estas armas. Sí, también ahí también se es ve. cuando se dice que para quien tenga un arma, pues también tendría que hacerse un examen de salud mental, porque Sí, se dejan cierto. llevar por la emoción del momento o lo que le gritaban las personas del lado y no se tiene un autocontrol sobre la situación. Y a mí es que no me dan las cuentas, la O el verdad. miedo, Andrea, también. ¿Cuál es influye. cuenta, Nacho? El miedo también. A mí las influye, ¿no? cuentas de Duber nunca me van a dar, porque Duber todos los días nos habla de capturados 8 integrantes, capturados 10, capturados 20, Eso no en fin, tiene eso es una acabadero. barbaridad. Y hablamos de cárceles con más del 200, 300% de hacinamiento. sobrecupo. Lo Sí, que sí, pasa es sí. que Uber no le entrega las cifras de cuántos salen diariamente. Y sí ¿Cuántos salen. dejan libres los jueces? ¿Cuántos dejan libres? Nacho, Esas son las- hay personas que las han capturado 20, 30 y hasta 40 veces por el mismo delito y los jueces, en el Oriente. como no son crímenes o no son delitos de alta peligrosidad, entonces, argumentando que las cárceles están llenas, los excarcelan. El oriente antioqueño tiene una ventaja maravillosa, es una de las regiones de Antioquia que menos desempleo tiene, es súper bajo. Hay mucha Sí, industria. mucho turismo empleo, tanto también. en agro como en industria, pero aún así ahí van llegando pues todos estos
fleteros que llegaron al oriente antioqueño, pero fueron capturados y probablemente, pues según lo que usted me dice, pues saldrán otros 8 distintos la semana entrante para darles cupo a estos, y ahí los van rotando. Sí, Nacho, mire, Los Magníficos. Wow. Así Pam, se hacía param, llamar pam. esta Sí. banda delincuente. ¿Recuerda Cayó usted, Mario Nacho? Baraco, no me diga eso. Exacto, sí. Pues dice el comandante de la policía del departamento de Antioquia que en un operativo realizado en los últimos días ¿Es el Murdo? capturaron 8 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Magníficos que aprovechaban, Nacho, pues que las personas en el oriente iban a realizar diligencias en bancos y allí en otros lugares comerciales de esta zona del departamento, los marcaban, como dicen ellos, y a la salida procedían otros delincuentes a robar las pertenencias. Ahí hay imágenes de un reconocido banco que ya no le pone el alma, pero que se ve que es ese banco, y allí están marcando a uno de sus víctimas. Cuando salen, pues claro, ya tiene todas las características del delincuente que está en la parte exterior. Ajá. Y metros adelante proceden a quitarle el dinero que había retirado. Entonces, Nacho, esos dicen las autoridades. ¿Muestran la imagen que le pasa a la víctima o no? Los despojan, Nacho, si los van. Sí, le sacan el... Más adelante. Más adelante, muy al fondo. Bueno, aquí está el alias La Mona, cómo llega La Mona, cómo se van, lo persiguen. Ella es quien lo marca, o sea, lo marca es que está detrás. Que de él avisa, para claro, que avisa, le está dando la para señal. que sepan que es el que está adelante. No, Los Magníficos era Aníbal. Bueno, ahí tiene ya la tecnología, lo que hace la tecnología. Para mí la noticia del día hoy sí es la que tiene José Alarcón. ¿Cuál de todo, Nacho? ¿Para qué van a convocar a la selección? ¿A cuál selección van a convocar? La selección de fútbol de mayores, Nacho, el ¿Y próximo para qué? jueves. Para un par de partidos amistosos, Nacho. Platica, Nacho. Platica, se mueve. Bueno, plática, Nacho, porque eso del resto y me comienza... parece lo más gastadera de plata impresionante. Nacho, no, y además porque comienza también la previa de la fecha FIFA de cara al Mundial de Fútbol. Que no vamos a jugar no quiere decir que el mundo del fútbol se detenga. No, está bien, no, seguir al torneo nacional Claro y los que torneos sí. de cada país, pero no entiende uno un país que apenas vamos a empezar a entrar al Mundial y estemos haciendo estos encuentros que no entiende No, uno nosotros para no qué. lo hacemos, lo hace la FIFA. La FIFA designa fechas específicas para que los Colombia vaya y equipos juegue. compiten. Para Equipos que que se hayan o no entrenen. hayan clasificado, exactamente. Para preparen. que los equipos se preparen, tengan fogueos. Otro como Colombia que no clasificó, pero que está empezando un nuevo proceso. Así que la fecha FIFA está designada para todos los equipos. ¿Y eso Lo que cuánto pasa nos es que vale? uno... ¿A dónde van? Para Estados Unidos. Eso hace New parte Jersey, de la California. afiliación, igual que Sí, tienen AFI. exactamente. O sea, se van a jugar un partidito amistoso a Estados Unidos, dos partidos, y eso nos vale un El montón de primero es en dinero. New Eso Jersey. no vale, eso no vale, Nacho. Y sobre No, todo, y los qué pena tiquetes me se los regalan, Pero el es que es hotel, la privado, ¿no? alimentación, O sea, igual eso lo Es una regalan. institución privada. Eso No, de que tiene un Coldeportes costo, nada que tiene un ver. costo, Nacho, pero a ver, tampoco es el macrocosto. Eso está dentro del presupuesto de la federación y la federación ha hecho su plata con su gestión. Tampoco es que esté desbascando o desbastando a la ¿Y quién ministra es de el Minas. entrenador no. de la selección? Néstor Lorenzo. ¿Y seguirá? Pues acabó Ya de apenas llegar. empezó. Apenas empezó. Él es el pupilo de José Néstor Peckerman. Ahí está. No sé, es que no, Pero- no pero le vean, encuentro pero sentido vean, a eso pero- en la medida en la que, o sea, bien, está se bien. encuentran, juegan dos partiditos y vuelven y se van para sus equipos. Todos se van para sus Sí, equipos. exacto. Pero- Realmente Pero no le vea, veo. Nacho, y qué pena me Tranquilo, José, le meto tranquilo. ahí a José. Vea, en esas fechas FIFA, ¿qué es lo que busca, por ejemplo, en estas que son a 2 meses del Mundial de Fútbol? Sobre todo que las 32 selecciones que van a ir al Mundial de Fútbol tengan partidos para foguearse. Esas 32 selecciones tienen la posibilidad de jugar entre ellos o jugar con selecciones eliminadas, como es el caso de Colombia. Colombia, que es y eliminada. como la fecha es global, pues entre selecciones eliminadas también tienen la posibilidad de jugar. Y generalmente, usted sabe que en torno al deporte hay todo un negocio. Se monta todo un show, se citan equipos, se vende transmisiones para televisión, publicidad y demás. La ¿Contra quién boletería. juega la Boletería. selección Colombia? El 24 contra el equipo de Ricardo Arjona, Guatemala. O sea, en New Jersey. de Guatemala a Guatepeoraga. Sí, Sí, algo pues, así. es un Y el partido como 27... jugarlo con el Real Tapita del Sí. equipo de Uber y mío. Sí. El problema no es problema, Nacho. Ah. Y el 27 se enfrenta a México, selección mundialista, que seguramente le va a subir un poco más de fogueo. Ese es el único nivel. que me interesa, pero uno contra el Real Tapitas. Contra México. México va al Mundial. México va al O sea, Mundial, nosotros sí. vamos a No, foguear a por uno que va eso para el es- Mundial. Exactamente. O sea, los conejillos de India. Sí, ah, pero pata. eso exactamente como Ay, le llaman María esos Andrea, partidos, usted y yo Nacho. nos tenemos que volver fanáticos del Nacho, fútbol. esos entiéndalo partidos así. se les Pues yo conoce quiero en el llenar mundo... el álbum de Panini a ver si Ah, aprendo. elemental. Pero ¿sabe también cómo se le conoce a esos partidos, Nacho? Como los partidos del agüero, del terror. Porque normalmente grandes figuras del fútbol en este tipo de partidos
terminan lesionándose y perdiéndose la Eso. competencia Yo, pues, por mundial. ejemplo, si soy del Barça directo, no presto un jugador para que vayan ahí y me lo aporreen. No lo prestaría. Pero lo tiene que prestar. Pero lo tiene que prestar. Sí. Yo no lo prestaría. Muy bien. Óigame, ¿cómo así, María Andrea, que no hay medicamentos? Vengo escuchando desde hace días esa noticia. Nacho, sí, mire, desde hace días, incluso es una situación a nivel nacional, yo diría meses precisamente, Nacho, porque desde que estaba el exministro Fernando Ruiz, pues ya había advertido sobre esta escasez de medicamentos y había iniciado, pero con el tema de medicamentos para planificar para las mujeres. Pero ahora pues el tema se hace más extensivo, porque la Personería de Medellín pues ha advertido que hizo un recorrido por la red farmacéutica de la ciudad, tomó 16 puntos de forma aleatoria para poder atender algunas quejas que se venían dando y que se encontró, pues una sorpresa bastante llamativa, que hay desabastecimiento de medicamentos para tratar las siguientes enfermedades. Mire, pacientes oncológicos, trasplantados, patologías de orden mental, riesgo cardiovascular, alergias, pero además un tipo de pasta que nosotros utilizamos mucho y es el acetaminofén, que la utilizamos para muchísimos temas de dolores. Pues sucede que la Personería ha advertido que le manifestó a la Secretaría de Salud de Medellín que haga las gestiones pertinentes para evitar llegar a un punto límite o también que den, digamos, como ese mensaje de por cuáles medicamentos se podrían entonces reemplazar, si por medicamentos de tipo genérico, pero acá llama la atención que también hay enfermedades bastante complejas, porque mire, pacientes de cáncer, trasplantados, pacientes que tienen problemas cardiovasculares, eso es lo que nos detallan desde la Personería de Medellín. Se evidenció el desabastecimiento de medicamentos propios para el tratamiento de pacientes oncológicos, pacientes con riesgo cardiovascular, patologías de orden mental, trasplantados y con alergias. Algunos de los medicamentos que se vieron en disminución son el acetaminofén, la lovastatina y el dilutar. Sí salió, María Andrea. Ah, bueno, Los señor, muchas televidentes gracias. la pudieron escuchar. 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas por el ejército en el municipio de Sonsón. Según las autoridades, esta droga pertenecía al Clan del Golfo. ¿Algo más para complementar? Sí, Nacho, Que por fue clarísimo, supuesto. las toneladas que cogieron de coca y ya. Cuente a Claro, ver. Nacho, mire, pues este operativo fue realizado en las últimas horas por la 4ª Brigada del Ejército, quienes llegaron hasta zona rural del municipio de Sonsón, desarrollaron este operativo. Lo que hay que contar, Nacho, es que como siempre, no hay, bueno, como muchas veces, no siempre, pero la mayoría de veces, no hay personas capturadas. Se logró desmantelar ese laboratorio, Nacho, que de acuerdo a la proyección por parte del Ejército, podía dejar ganancias por 12.000 millones de pesos anuales, o sea, una cantidad impresionante. Esto estaba en zona rural y, como le dice usted, pues pertenecía al Clan del Golfo. Escuchemos lo que dice el comandante de la 4ª Brigada. En zona rural del municipio de Sonsón, Antioquia, tropas del Ejército Nacional junto con la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía ubicaron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo. Mediante una maniobra de interdicción, las tropas desembarcaron de manera exitosa en zona rural de Sonsón, hallando más de 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, 400 kilogramos de insumos sólidos, 1.000 galones de insumos líquidos, entre otros materiales y equipos que serían empleados para el procesamiento del alcaloide. Y mis televidentes, a quienes les agradezco porque son muy activos. Buenas tardes, Nacho. Muy bien tu programa. Hoy la farmacia con subsidios de Caldas, Antioquia, Sura Nueva, totalmente vacía cuando esta vive con aglomeración total. Habrá que buscar de fondo qué fue lo que... Pues, ¿será que están fallando las importaciones o qué? Porque muchos de estos medicamentos pues, son importados, grandes farmacéuticas hacen algunos de ellos aquí en nuestro país. Habría que ver por qué, y sobre todo que me impacta mucho porque el acetaminofén ya prácticamente es un genérico que se consigue en muchas marcas. Entonces me extraña eso, y sé que aquí en Medellín, por ejemplo, hay varios laboratorios que hacen este tipo de medicamento. Bueno, Coordinadora apoya a los emprendedores de Colombia, todos los empresarios. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net.
Bueno, don José, entonces ya Fenalco no está como tan contento. Sí, Nacho, Fenalco entregó los resultados de la encuesta en el mes de agosto de sus afiliados y la verdad es que las expectativas no son tan buenas como en el mes de agosto del año anterior. Vea, le cuento que para el 44% de las personas a las que se les realizó la encuesta en Fenalco a nivel nacional, las ventas fueron superiores. Para el 36% similares y para el 20% disminuyeron. Estamos hablando en volúmenes, no en dinero, porque obviamente la inflación es alta. Pero si usted lo compara con agosto del año anterior, en agosto del año anterior fueron superiores para el 64, en este mes para el 44. En agosto del año anterior fueron similares para el 24, en este mes para el 36. En agosto del año anterior disminuyeron para el 12, en este mes para el 20. Eso muestra claramente una disminución en las ventas. En el caso de bebidas no alcohólicas, por ejemplo, hay una disminución marcada, aunque sostienen que puede ser por el tema del clima, el invierno. Sí, puede Dicen ser. que los mayoristas en agosto recibieron menos pedidos de los minoristas. Eso preocupa. Están pidiendo que desde un sector moda, vestuario, marroquinería, calzado, electrodomésticos y demás, que por favor el gobierno les conserve el último día sin IVA para el 2 de diciembre. Y si quiere veamos al presidente. Pero no ha dicho nada al Fenalco. gobierno, dice que no va más, pero no se sabe este año si No, lo quita o no pero quita. cuando llegó de una dijo que eso ya no iba más, incluido el del 2 de diciembre, perfecto. arrancando con Entonces, el del 2 de ese es- diciembre. esa- Pero ante esta disminución que se está presentando en el gremio a nivel nacional, están preocupados y veamos a Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio. Según la bitácora económica de Fenalco, el mes de agosto tuvo un comportamiento bueno en el comercio del país. Un 80% de los empresarios tuvieron ventas superiores a las del año pasado. Pero por otra parte hubo dos sectores que jalonearon este crecimiento, que fue el de útiles escolares por la temporada escolar y el de vehículos. El comportamiento sigue siendo bueno, la expectativa a final de año no tanto, si se tiene en cuenta que hoy los comerciantes tienen créditos muy superiores, importaciones a un costo del dólar muy superior, y esto hace que los márgenes de rentabilidad sean mucho más estrechos. O sea que esperamos que esta tendencia se mantenga en el resto del año. Bueno, Nacho, le entrego un dato final. El dato final tiene que ver y aparentemente no es muy significativo, pero si usted lo mira al detalle, tiene que ver. Al mes de julio, el 41% de los comerciantes consideraba que en 6 meses la situación iba a ser mejor. Al mes de julio. Al mes de agosto, ya eso bajó del 41 al 38. Claro, es que la gente está bastante... O sea bastante- que el pesimismo bajó Sí, en el un pesimismo 3% con entre esa los reforma comerciantes. que muchos no entienden y que va a aporrear. Por ahí vamos a tener varios invitados hablando de este tema. ¿Ustedes alguna vez han comprado alguna cosa que les genere decepción? Van a una tienda, a cualquier parte, usted dice, me compré esto. sí, y- Nacho, Sí, en el claro, momento, no es lo que uno pero sí. esperaba. No es lo que uno esperaba, pues hombre, yo sí quiero poner esta, no suelo hacerlo, pero me compré este aparatico, me compré una cafetera en promoción, ahí está la marquita, pues ahí ven que desafortunadamente se me quebró, Se quebró. la cosita, donde he hecho el café. La jarra, sí. Va usted al almacén donde lo compré Y no venden el vaso. y no lo venden, y usted llama y venden, ¿dónde ¿cómo consigue? así? Adivine qué me dijeron en este almacén que vende muchas cosas de la construcción muy grande aquí en Colombia. Nacho, diga el almacén, Ah, para que la gente... los Ya sé amigos cuál de es. Home Center. Sí. No, señor, pues cómprese otra. Esto no ¿Otra es- cafetera? Eso me dijo el Oiga, tengo un mes con ella, la compré, estaba en promoción. Ay, pequé, no vuelvo a comprar cosas. Pero esto es una irresponsabilidad con los clientes, Con el que vendan consumidor, productos y que después uno, por cualquier cliente, se le quiebre eso y eso no consigue. Y me mandan el papelito y llamo allá. No, señor, nosotros aquí nada más. Eso no se consigue, señor, no. Tiene que comprarse otra. En las dos partes me dicen lo mismo. Muy triste que algunos almacenes o tiendas de cadena hagan esto, traer equipos o cosas donde usted no consigue un repuesto. Pues hombre, se Y lo no se deberían le vender. puede adaptar otro vaso. No, ya ayer fui, mire, y resulta pues que en última instancia vale el 70% de lo que cuesta la cafetera, cobran por el aparatico pues de otra marca, pero no, cada uno tiene su estilo. Pasa igual. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted? A muchos de nosotros. Yo sé que a uno lo defienden, pero uno metes en todo ese enredo.
Pero estos almacenes sí deberían tener más cuidado y más responsabilidad con nosotros los clientes. Yo no lo estoy pidiendo por garantía. Se quebró en una mala utilización. Sí, véndame el Dame repuesto. el repuesto. Si usted está vendiendo esta máquina, véndame el repuesto. Si usted no tiene repuesto, no venda eso. Solo hay, está Black & Decker y usted va y los consigue. Estas otras no. Muy bonitas. ¿Para qué sirven? Para nada. Boté la platica y qué molestia la que genera esto. Bueno, las de Andrés Calderón ahorita las mostramos. Coordinadora apoya a los empresarios, entonces ahorita unos que ya no están tan contentos, pero hay otros 4 que sí están muy contentos. Felices los 4, Nacho. Como dice un filósofo contemporáneo, ¿no? Los 3. El filósofo contemporáneo, que estamos felices los 3. Es que el filósofo contemporáneo No, Nacho, es un felices los reggaetonero. 4. Claro, felices los 4, la canción de mi amigo Maluma Usted con ya le Primo metió Marc Anthony. el de mi señora y la mía. Es correcto. Exactamente. Los 4, muy bien. Felices los 4, pero aquí, Nacho, son felices los 4 de Antioquia porque en la fecha presente, la fecha número 11, los 4 equipos ganaron. El fin de semana, Envigado ante la Equidad, Nacional le ganó a Jaguares por la mínima y Medellín le ganó al América. Y ayer el que faltaba, que aquí lo dijimos, completó la tarea, le ganó por la mínima la Alianza Petrolera. Se metieron las Águilas del Oriente Antioqueño en la tercera posición y de momento sacaron al Deportivo Independiente Medellín. Pero ¿cómo analiza el profe Leonel Álvarez esa victoria y el buen momento? Escuchémoslo. Entre ellos de José, que nos ha permitido mantener en cero y que nos da una presencia también grande. Y había que sumar hoy y mantener el 0, lo cual pues lo hemos hecho bien, somos terceros, con humildad recibimos este resultado y este puesto faltándonos un partido. Y como les dijimos en el camerino ahora finalizado, ¿cierto? El felicitarlos, pero me toca pasar ya página y que se cuiden, pensar en el partido que viene con Pereira, que es de 6 puntos y donde queremos ir a sumar. Bueno, ahí tienen al técnico, los 4 que están contentos. Hombre, un ciclista, usted me mostró la fotografía, pregunté que quién era él, murió ya, pues me imagino adulto. Sí, Nacho, ya con 92 años, la edad definitivamente pues nos cobrará factura a todos y cada uno de nosotros, pero es un emblema del ciclismo nacional, primer campeón de la Vuelta a Colombia, campeón de nuestro país en ruta en el 50, 53, 54 y 58, fue campeón de esa primera edición. En 1951, Nacho, se disputaron 1.250 kilómetros, corrijo, 1.254 kilómetros. No me salga usted como... Sí, ¿cómo era? Oye, tuvo un lapsus ministral, hágame el favor. Desacelérese. Bueno, más perdido que la ministra, pero sí, bueno. Que el tema, Nacho, fue que esos 1.254 kilómetros se recorrieron en 10 etapas. El Zipa, como se le conoce legendariamente en el ciclismo, ganó 7 de esas 10 etapas. Se quedó con esa primera versión de la Vuelta a Colombia. Y participó también, como se le citaba hace un momento, en diferentes ediciones de la Vuelta a Colombia después de esa primera edición y ganó en 4 oportunidades el Campeonato Nacional de Ruta. Además nos representó en los Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y se quedará siempre en el corazón de todos aquellos que empezaron a vivir el ciclismo nacional después de la tragedia, lo que fue para nuestro país el Bogotazo. Le contaba yo que mi papá, pues en su época, para los 50, acompañó varias vueltas a Colombia. Sí. Por su trabajo, en esas bolas, y ahí tengo muchas fotografías. Lo que me admira era carreteras sin pavimentar. Estos eran tremendos. Sí, Nacho. Y no todas están así como Montaban la foto sin que casco. acabamos de ver. Habían unas que Montaban eran sin muy casco. empiedradas, pues. Oye, eran tremendos. Y unas bicicletas que no son lo que vemos No, ahora. no, Nacho. Nada ¿Y que sabe ver. cuál es el otro una tema? Que Campagnolo, ahí entramos. una campanolo, no sé Sí, cómo. Nacho. Y aquí entramos en donde ellos incluso se tenían que bajar de la bicicleta, echarse la bicicleta al hombro Sí, señor. y trasegar. Tremendos. Tremendo, nuestros grandes campeones. Sáqueme de una duda, María Andrea, antes de tener a nuestro invitado de hoy. A ver, ¿qué es eso de los paraderos de buses en el oriente antioqueño? Pues, o sea, de hecho, la doble Buses del calzada. Oriente, pero acá en Medellín. Ah, Vean, aquí en Nacho. Medellín, Sí, muy lo que bien. pasa es que hace algún tiempo pues, se había expedido un decreto desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, donde buses que provienen de los municipios de Río Negro, Santuario, Guarne, y se me escapa el otro, creo que es el Marinilla, pues ellos no podrían detenerse a la altura de lo que se conoce como la calle Barranquilla, porque pues se estaban generando tacos y demás. Esto estaba afectando muchísimo
esto ya sobre la altura de la avenida del Ferrocarril, está afectando demasiado a estudiantes, específicamente, Nacho, que vienen del oriente de Antioquia, pues a estudiar acá a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia y al Pascual específicamente. Pues hoy la Secretaría de Movilidad les dio una buena noticia porque ya los van a dejar que los buses puedan detenerse sobre esta vía que estamos viendo, y al detenerse sobre esta vía solamente pueden descender pasajeros, no pueden ascender pasajeros, solamente descender, con el propósito de ayudar a los estudiantes, pues que no tengan que pagar un doble pasaje, que no tengan demoras para llegar a las instituciones educativas. Esto es una buena noticia, Nacho, para los municipios del Oriente, porque la idea no es alejarnos más, sino realmente estar, digamos, como más conectados con el distrito. Eso está como el comentario que hizo ahorita Duber. ¿Cuál? Yo pensaría que la Secretaría de Movilidad de nuestra ciudad está mal en comunicaciones. O sea, definitivamente... La Secretaría de Movilidad de la ciudad. Sí. Yo veo, por ejemplo, el mal parqueo. Qué cosa tan nefasta. Entonces, ¿será que llegó el momento de reevaluar la P con el tachón y decir prohibido parquear? ¿O será que entonces vamos a tener que poner unos letreros donde digan, señor, usted se está parqueando donde no es, esto implica... O sea, ¿cómo hacer campañas para...? Porque entonces, aquí nos lo dijo la vez pasada, no, hicimos una campaña muy bien frente a la Clínica Medellín. Hicieron una y nunca más volvieron. La gente le está perdiendo el susto a eso. Nacho, pero pues usted dice, de pronto es de comunicaciones, de pronto es de las campañas. Pero recuerde, es que la Secretaría, para una ciudad de casi 3 millones de habitantes, en 3 turnos, con 500 guardas. Total, pero el déficit es gigante. Pero entonces le va a tocar llorar. Y llorar y llorar y llorar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo recuerdo que, esa secretaría tenía más guardas hace 6, 8 años de los que tiene ahora. Me está llorando. Eso viene decreciendo como la ministra de Minas. Ya se habla de un pico y placa de 3 días, pues eso sería una locura, pues eso no sé de dónde salió. Sí. Eso sí es una cosa pues como pues de locos, carro, porque no hermano. tenemos la suficiente transporte público para Ahí sí que se disparan las ventas de carritos de segunda imagínese. y de motos, Nacho. Imagínense con pico y placa 3 días. Pero en este momento hay que meterle ganas a la movilidad en la ciudad, hay que metérsela, pero no, pues la percepción de muchas personas, me lo han dicho, es no se ven. ¿Qué pasa con los 500 guardas? Están todo el día atendiendo los 500 choques que hay. Los buses del Oriente acá al centro de la ciudad, yo creo que también deberíamos de replantearnos eso, porque deberíamos de estar pensando en tirar el metro hacia Río Negro, Gerado, ¿no? No está previsto, pero mire lo que dije ayer nuestro invitado, las obras sí, pero después del 2030, eso yo no creo, yo me lo dije. Me dice, no exageren. Vamos a ver, don José, y hablando de este tema, ¿qué dijo el Centro Democrático frente al tema del combustible? Vean, Nacho, el Centro Democrático se pronunció frente al tema del combustible porque obviamente ante lo que manifiesta el presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el futura alza en el costo del combustible, el Centro Democrático ha dicho que ellos esperan que el incremento se haga, pero que se tenga algunas excepciones. Casos puntuales, el transporte público, las motos, los taxis y demás, para que esto no impacte tan duro el bolsillo de unos sectores que obviamente... ¿Usted ya la vio cómo la están planteando? ¿Sería el Centro Democrático que usted presente el SOA al momento de tanquear? Alguien lo propuso y ahí dice, y entonces el bombero es amigo mío, yo le doy 20.000 y vendeme la más barata. Sí, claro. Bueno, hacía el país. Vení, vendeme. Y yo salgo, tanqueame, échame más. Y yo voy y se la vendo a María Andrea. Que eso es difícil de controlar, Nacho. Y recuerde, hoy, por ejemplo, en una entrevista radial, el ministro de Minas hablaba que esos incrementos se empezarían a dar a partir del mes de agosto. Recuerde que son 1.000 pesos en lo que resta del año. Estamos hablando de más o menos 350 pesos. ¿1.000 pesos por galón? 1.000 pesos en lo que resta del año. Subiría el galón de combustible. Sí, que no la suma de ese tacazo así. 10.300, 400. Eso va a generar inflación. Esos son más o menos 350 pesos, Nacho. Y a ese ritmo, a la vuelta de un año, en diciembre de 2023, estaríamos hablando de un galón de combustible fácilmente 4.500 pesos, 5.000 pesos más caro de lo que lo tenemos hoy. Tremendo. O sea que estamos hablando apocalipsis. Ya no de 9.200, sino de 13.000 algo. Estamos hablando de casi un 50% sobre el precio actual. Y obviamente tenga en cuenta el impacto en la inflación. Cuénteme. No, que Nacho preguntó ahorita que si en algún momento comprando algo nos habíamos sentido decepcionados. Yo creo que
los que de pronto no confiaban de que la administración de Gustavo Petro era la mejor opción, pero tenían una luz de fondo que decían, bueno, pero es que él habló muy bien del tema de Ecopetrol, de la gasolina, de que nos va a favorecer una cosa y que la otra, porque somos un país productor de petróleo. Yo creo que ahí se están sintiendo igual, Nacho, que usted. Algunos. Pero lo que no pasa todos. es que él también dijo que nada de extracción. Pero de ayer nos lo petróleo, explicaban aquí. Nada de eso. ¿En qué quedó el asunto? Sí. Estamos basando el precio de nuestro combustible con precios internacionales. Siendo productores no había necesidad de hacer eso. Pero Vea, a propósito de eso, Nacho, Alejandro eso es Arango como- nos envió un correo a usted y a mí, porque Sí. yo vi que nos llegó, muy interesante frente al tema del Fondo de Estabilización de los Sí, precios señor. de los Yo lo combustibles. leí un pedazo, sí, señor. Bueno, vámonos con nuestros amigos de la Secretaría de Agricultura, una breve pausa, y nuestro invitado Rubén Lugo, abogado. Con él vamos a tratar de entender cómo se mueve el Estado gigantesco colombiano. En Colombia solamente entre el 6 y el 8% de los agricultores pequeños utiliza la tecnología. Eso es lo que hace que se produzcan afirmaciones como que estamos todavía en materia agrícola en Colombia en el siglo XIX. No tenemos cómo competir en productividad y en eficiencia con agriculturas de otros países. Si nosotros realmente queremos que Colombia se ponga a la vanguardia y se convierta en una despensa alimentaria del mundo, hay que invertir en tecnología. Por eso en Antioquia estamos desarrollando proyectos bien importantes de transferencia de tecnología, construcción de ciudadelas agrotecnológicas que van a permitir que los agricultores pequeños puedan acceder a estos servicios complementarios para aumentar la rentabilidad, la productividad y la competitividad de su acción. Son acciones muy importantes para que la agricultura recupere el camino y se convierta efectivamente en una alternativa para que la gente se quiera quedar en el campo. Abogado Rubén Lugo, ¿cómo me le va, hombre? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo les va? Bien, hombre, ¿qué ha hecho? No, señor, trabajar mucho. Bueno, hemos propuesto este tema en la mesa de trabajo de tratar de entender un poco cómo se mueve nuestro Estado, el Estado colombiano, donde uno pensaría que hay una cantidad de cargos, pero lo que sí hemos visto, y se ve inclusive en las administraciones locales, es cómo esa nómina paralela a punto de servicios se va volviendo en una cosa gigantesca. Sí. Y ahí se pudo maquillar un montón de cosas y uno dice, ¿para qué tanto? También había otro análisis que desde el gobierno del señor Santos, pues el Estado creció mucho porque montó una cantidad de agencias paralelas a ministerios y una agencia, pues las oficinas, los computadores, los escoltas, los carros, etcétera, etcétera. Pues estas agencias no creo que sean de 100 millones de pesos, por ahí pasan, porque los salarios son bastante generosos, diría uno también. María Andrea, usted va a darle la rutina a esta entrevista, el compás para que vamos, para yo no desorganizarla como es habitual. Pues Nacho, mire, usted menciona algo importante y lo hablamos con el abogado Rubén Lugo, y es tratar de entender cómo está funcionando el Estado, pero también si lo que se invierte en cuanto al gasto del Estado, pues sí tiene, digamos, comparación o es equiparable con lo que nosotros como ciudadanos vivimos. Entonces, abogado Rubén, empecemos con esa primera imagen que ya habíamos estudiado previamente, y es cómo está, cuál es ese tamaño del Estado, cuáles son esas ramas fundamentales que usted le había determinado acá en la gráfica. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Básicamente hay que plantear que el Estado, en vez de rebajar, la tendencia es a estar más grande cada vez, ¿cierto? El Estado, más que ramas del poder público, hablamos de unas funciones del Estado, ¿cierto? Entonces hay una función legislativa que tiene una función específica de crear leyes, una función ejecutiva que ejecuta obviamente pues todas las leyes del Estado en favor de los ciudadanos, y obviamente pues una función judicial que tiene que ver con la administración de justicia. Pero mire que a través de los últimos años esas funciones se han ampliado porque hay unos hechos sociales que han significado que el Estado tenga que ampliar sus servicios, ¿cierto? Tenga que ampliar
ese servicio a la ciudadanía a través de otros órganos y otros que creó la Constitución, por supuesto. Entonces, hablamos de otras dos funciones que tienen que ver pues con la función de control, y otra función que tiene que ver con la función electoral del Estado, ¿cierto? Y a eso le agregamos otras que se han creado, que tienen que ver, que se han generado o que se han creado por la situación del conflicto armado en Colombia, ¿no? Abogado, es decir que entonces estos 5 bloques que nosotros vemos allí son esos 5 grandes pedestales sobre los cuales se para el Estado colombiano para tener control sobre los ciudadanos. Claro, rama del poder político, órganos autónomos o independientes, organización electoral, organismos de control y sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Exactamente. Abogado, y cada uno de esos bloques que le menciona María Andrea, comparativamente, ¿qué tan representativos son? O sea, por ejemplo, las ramas del poder público, ¿eso qué tan representativos bueno, porcentualmente? aquí hay que plantear que lo primero es que estas funciones del Estado lo que hacen es desarrollar la función administrativa del Estado. La función de la administrativa del Estado no es otra cosa que cumplimiento de los fines del Estado, que se traduce en algo muy elemental. Artículo 2 de la Constitución, servir a la comunidad. Sí. Servir a la comunidad. Pero si miramos la estructura de cada una de estos órganos, por decirlo así, de estas funciones, la rama ejecutiva, el poder ejecutivo, la función ejecutiva, se lleva prácticamente más del 90%. O sea que la primera se lleva, solo una parte de la primera se lleva más del 90%. Una tercera parte de la primera. Casi el 90% diría yo, ¿cierto? Según datos de la función pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública, la rama ejecutiva tiene aproximadamente 1.247.000 servidores públicos. ¿Cuántos? 1.247.000 servidores públicos. Ya mucha gente, Nacho. De enero a junio de este año, 1.247.000 servidores públicos. El resto, distribuidos en justicia, distribuidos en legislativa, distribuidos en justicia, reparación, órganos de control y órganos autónomos. Y pregunta aquí que es obligada. Esto es en todo el país, no solamente En concentrado todo en el Bogotá. país. ¿Listo? No estamos incluyendo prestación de servicios. No, ahí esos son otros millones. Es otro millón. Pero obviamente... Pero con esa, según los datos de la función pública recientes, se llegaría casi a 1.900.000, digamos que casi a 2 millones de personas que de manera directa, estoy contando los contratos de prestación de servicios, Sí. Desarrollan la función administrativa del Estado. Pero obviamente ahí estamos hablando de tamaño del Estado en cantidad de funcionarios, no Sí. en presupuesto. No en presupuesto. Ok. Obviamente el tamaño del Estado va de la mano con el presupuesto. Ustedes lo estaban mencionando ahora. La mayor parte del presupuesto de la Nación se va en funcionamiento sí, y sí. el funcionamiento del Ejecutivo, Sí, señor. ¿cierto? O sea, es... Ahora, la mayor parte de los servidores públicos la ocupan los docentes y la fuerza militar, incluyendo la policía, ¿cierto? La fuerza Entonces, de armada, ese incluyendo la 1.200.000 y pico de mil, tenemos alrededor de 300, 400.000. 300.000 del Entre área policía, de policía y ejército, ¿sí o no? Más no sé cuántos. Magisterio también es muy grande. Por eso el magisterio, no sé cuántos son. Digamos que más o menos entre magisterio y policía se representa, tengo acá un dato importante, representa el 81%. Okay, ¿sí? Magisterio, entiéndase, por educación. Pensemos en la función del Estado. Sí. ¿Qué hace la función administrativa? El Estado tiene que desarrollar la función de servir a la comunidad en educación, salud, agua potable, saneamiento, seguridad, educación. Muy ¿cierto? bien, sí. La pregunta, y eso se lo planteaba yo a María Andrea, es ¿en qué se justifica el tamaño del Estado? ¿O qué justifica tener el tamaño del Estado? O sea, el problema aquí no es si es demasiado grande o demasiado pequeño, sino qué tan eficiente es. Ese es el QI. ¿Qué tan eficiente es? Costo-beneficio. Exactamente, una relación costo-beneficio. ¿Y qué tan eficiente es?
Es una pregunta bien compleja porque somos aproximadamente, o Colombia tiene aproximadamente pues, 50 millones de habitantes, tener más, ¿cierto? Sí. Y tenemos, palabra más, palabra menos, 2 millones de personas que están al servicio del Estado. Preguntémonos, ¿cuál es el caballito de batalla en las últimas décadas de los presidentes o de las candidatas a las presidentes de la República? Corrupción. Entonces, todos Contra la corrupción. entonces, corrupción, seguridad, educación, salud, ¿cierto? Pobreza, y para atacar la pobreza, ¿cierto? Ese ha sido, entonces preguntémonos, ¿cómo así? O sea que los mismos temas de campaña cada cuatrenio son los mismos cada 4 años, y entonces el Estado no ha mejorado. O sea, ¿el Estado mejora o no mejora la función administrativa? Y seguimos con los mismos problemas, en vez de, yo diría que antes se han agravado muchos problemas, ¿cierto? Abogado, yo quiero que nos vayamos para el punto del tamaño en cuanto a la presidencia de la República. Sí. Que hagamos ese nivel de detalle, porque usted ahora nos mencionaba que pues, se ha visto tanto la necesidad en el país de que crezca tanto que pues vienen consejos, altas consejerías, que algunas ya se han ido eliminando, pero allí también están los ministerios, están los departamentos administrativos. Hay una gran cantidad, y si nos pueden mostrar allí la parte de donde nos habla de la presidencia de la República, que también se desglosa en una parte de la vicepresidencia para que lo podamos ver. Ahí tenemos la imagen, abogado. Sí, entonces estábamos hablando en términos concretos de 1.351.835 servidores públicos vinculados de manera directa. Sí. ¿Cierto? Y de esos, 1.247.000 comprende la rama ejecutiva del orden, de la rama ejecutiva del Estado, ¿cierto? Nos queda más o menos 900.000 que están distribuidos. Digamos, la rama judicial, por ejemplo, cuenta aproximadamente con 60.000 esa tiene un servidores déficit. públicos. ¿Ah? Esa tiene un déficit. Sí, Total, y es que grande. esa debería, ser Grande, bien, y grande, debería estar bien ¿cierto? fortalecida. Pero... Total. Digamos, por ejemplo, los organismos de control, tienen más o menos de 23 a 24.000 personas, ¿sí? Del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, un poco más de 1.871 servidores públicos, y la legislativa, que se ha aumentado, ¿cierto? Aquí yo tengo un dato de 870 servidores, pero creo que está un poco más, Entonces, a ver, el Estado sí está siendo eficiente con todas estas personas en la prestación del servicio. Pensemos en el servicio de seguridad. ¿Cómo está la seguridad hoy en día en nuestro país? ¿Cierto? Inclusive escuchaba estos días que ya nadie quiere ser agente de policía. Ya nadie quiere ser agente de policía. Nadie se quiere vincular a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? O sea, el Estado tiene un reto grande. Pero lo que hace que decaiga la función administrativa del Estado es obviamente toda la deficiencia y la poca credibilidad que viene mostrando o que ha mostrado en los últimos años la confianza en la institucionalidad del Estado. Otro gran pilar son los organismos de control. Hablamos de Contraloría, Procuraduría y también tenemos el Ministerio Público. Ajá. ¿Cómo funcionan estas ramas dentro de ese tamaño del Estado? Bueno, estos órganos de control son órganos totalmente independientes, ¿cierto? O sea, son unas funciones que deben ser independientes de la función legislativa, de la función judicial y de la función ejecutiva del Estado. Pero, abogado, lo interrumpo. Deben de ser independientes en la teoría, pero sabemos que muchas de ellas pues, son elegidas, por supuesto, por el Congreso o el presidente. Digamos que de alguna manera hay unas situaciones de elecciones en donde ya el presidente Petro ha dicho que se van a cambiar unos sistemas de elección para que realmente se hable de una verdadera independencia del Estado, en la ejecución de esas funciones. Pero es importante aclarar que el Estado, esos órganos son independientes, pero el Estado tiene que cumplir con una función de coordinación y de colaboración mutua, ¿no? O sea, no es que estén totalmente aisladas, ¿no? Bueno, ya Mariana me la metió, fue política. Yo quería dar números. ¿Esto cuánto representan personas?
En personas. Entonces, sí, porque estamos mirando el tamaño del Estado, Sí, no, sí. no cómo se eligen. Entonces, digamos, estos organismos de control, ¿cuántos representan? Y yo quería Los saber, organismos de control tienen aproximadamente 24.000 servidores. para 30, No son tantos. para todo el país. poquitos. Muy pocos. Muy poco. Y Por eso más que deberían ser los fundamentales en el tema corrupción. Sí, claro. Sí. Inclusive el anterior director de la Función Pública del Estado, que por acá tengo el nombre de él, si no estoy mal, él planteaba que hay una concepción errada de que el Estado está demasiado grande, Sí. ¿cierto? O de que esto es un mare magnum de servidores públicos. Y la realidad es que va uno a mirar ya en cifras y lo que pasa es que para mí no es tanto que el Estado sea grande, sino que el Estado no es eficiente. El Estado no es eficiente en la prestación de los servicios, ¿cierto? Sí. O sea, uno pensaría que 23.000, 24.000 servidores públicos para toda la función que tiene el Estado de vigilancia y control, ¿cierto? Y cuando el propósito es combatir la corrupción, por ejemplo, se queda corto. Muy bien. El Estado se queda corto en la cantidad de esos servidores públicos. Sigamos, ahí teníamos, vuélvame a poner la gráfica si es tan amable. Entonces tenemos Contraloría General, Auditoría General de la República, que esa auditoría pues no creo que sea una entidad muy grande. No es tan grande. Ah. ¿Qué ha pasado? Y, por ejemplo, hace poco hubo una situación que planteaba la Comisión Nacional, creo que era la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde le decía a la Fiscalía General de la Nación, por favor, saque a concurso 17.000 cargos que tiene por prestación de servicios, o que están en encargo o que están en provisionalidad, ¿cierto? El planteamiento era que entonces se iba a perder la memoria de la institución al cambiar 17.000 empleados de tajo, ¿cierto? Pero lo cierto es que la forma de alimentar la burocracia de alguna manera se da a través de ciertos procesos de contratación, ¿cierto? No digamos que, yo no quiero pues decir que está mal visto el hecho de que el Estado vincule una gran cantidad de personas a través del contrato de prestación de servicios. Yo pienso que es necesario, ¿cierto? Sí. Se hace necesario porque muchas veces el Estado no cuenta con ciertos profesionales o con la cantidad de profesionales suficiente para prestar un servicio, o no ha creado las plazas y tiene que contratarlas de alguna manera. No, mientras sea así como usted lo está diciendo, ese es el deber ser. Ese y es el estamos deber. de acuerdo. Estamos Pero de acuerdo. cuando es para pagar servicios públicos y pasarme la cuentecita y nunca apareciste, ahí el cantar es otro. Vamos a hacer una breve pausa. Vuelvo con ustedes en 2 minuticos. A ver, María Andrea, retomemos, volvamos a mostrar cuál gráfica para que los televidentes nos vayan entendiendo con las cifras que estábamos hablando aquí en la pausa. Bueno, vamos a mirar una primera gráfica que es la de tamaño del Estado, porque ahí hay 5 pilares. Muy bien, y entonces esos 5 miremos, pilares es lo que estamos desglosando y lo que el abogado nos está manifestando cuántos... ¿Es esta? Sí, señor. Entonces, ramas del poder político, ahí decimos que están trabajando. El Ejecutivo. El Ejecutivo, que hace más o menos, estamos hablando de 1.200.000 y pico de personas Sí, en sí. el Ejecutivo, en esa primera que tienen. Exacto. Del orden nacional. Del orden nacional. Del orden nacional. En la segunda... Porque, perdón, Nacho, porque Sí. ahí estamos encontrando entidades, todos los ministerios, todo lo que es gobierno, ¿cierto? Y todas las entidades descentralizadas. Perfecto. del orden nacional. En la segunda, órganos autónomos, ¿está metida entre la primera o estos cuántos No, están ahí? son aparte. Que usted me está Pasemos hablando... a la siguiente diapositiva. A ver, sigamos la siguiente, eso, en la siguiente, la número 2. Eso. Entonces, dentro, donde están los órganos autónomos, para que los miremos de bueno, manera más específica. Eso. Entonces, dentro de esos órganos autónomos del Estado está el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, Muy bien. los entes universitarios autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión. Ahí usted me está Ahí hablando estaría, de por 5. ejemplo, la CREC. Sí. Ahí está la Permítame, CREC. yo le digo, no, ahí no está la CREC. ¿No está la CREC? Ahí no está la CREC. Ahí usted me está diciendo que son 53.000 funcionarios. Sí, señor. Muy bien, entonces Más vamos o a menos entender. 53 y medio, más Listo. o menos. Sí, Y señor. después usted me habla de la judicial, no sé si la tenemos ahí. La judicial, que está con 59.900, 60.000
servidores públicos. Entonces ahí ya estamos hablando de Aproximadamente. 1.600.000 personas, lo que usted nos está diciendo ahora. Sí, más o menos. Más o menos, entre la ejecutiva, judicial y los autónomos. Pero ojo, estamos hablando de entes que dependen también, ¿sí? No, estos son independientes, ¿cierto? Hablamos ahorita, la cifra fue de 1.247.000. Sí, señor, aquí lo tengo. Y aquí sumamos todos estos que estamos aparte. Esto, en esos 1.247.000 No está. aparte, Hay que sumarles Hay que aparte de esto, sumarlo aparte. los 59.000 del judicial, 53.000 de los... Exactamente. Muy bien. Entonces, en el judicial, José, uno se piensa, entonces, ¿cuántos departamentos tenemos? 32. 32, entonces diría 59.980, aunque no es regla de 3, pues obviamente no es así, Bogotá requiere más jueces y pues, o sea... No, depende. indiscutiblemente... Pero dividido 1.000 municipios, ¿cuánto le da? 1.100 municipios, 1.100 ¿Cuánto le da por municipio? 110. 1.110. No, 59.881. 59, Nacho. 59. Mal contado, Por 57. En promedio. En promedio. Hay municipios que no tienen sino un juez. No, y hay otros que ni siquiera tienen. Lo mismo pasa con los entes autónomos. Entonces ahí tenemos, o sea, esas son las cifras del Estado. Entonces, Sí. en un lado, porque usted sí me dejó muy preocupado, es en la cifra del 1.247.000, ahí hay que hacer otra suma y empezarla a desglosar. No sé si tenemos la diapositiva para mostrarla ahí. Y en esa rama ejecutiva usted va a encontrarse con alrededor de 400.000 servidores de las Fuerzas Armadas de Sí, ese país. señor. No, eso no lo Entiéndase, docentes. Armada, Fuerza Aérea, Ajá. Infantería, Sí, señor. Ejército, policía, no sé, la defensa civil se va por otro lado, bueno, en fin, de esos, estamos hablando de esos. Sí. Y estamos hablando del magisterio, de los docentes, que son... Entonces hay 400 y 334.000 maestros Ah. o que están en el magisterio del país. Ahí ya estamos hablando de 700 y pico de mil funcionarios. Sí, señor. Entonces cuando uno dice, uy, Ellos, entre ellos dos, según datos de la función pública, nos está dando más o menos un 82% de todos esos servidores públicos. Y- El resto, que venía a ser más o menos el 18%, son los demás cargos de la rama ejecutiva. y entonces vuelvo a hacer las cuentas, José. 400.000 que están en esa rama, dividido 1.000 municipios en el país. ¿cuántos? 400, Nacho. 400. Entonces, ¿será que esto está sobredimensionado? Y no. Lo que prometió Santos fue decir, hagamos la paz porque vamos a reducir el ejército, y entonces el país entró en una confusión porque no sabemos qué acciones hace el ejército, qué hace la policía, pero ese no es el tema hoy. O sea, tenemos altísimo, este ejército y policía es altísimo. Sí, sí, pero vuelvo al tema, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Somos eficientes o no somos eficientes? No, esa es, ¿somos eficientes o no somos eficientes? Y aquí, un maestro que se gasta, un policía y un soldado que se gasta, munición, uniforme, una cantidad de cosas que hacen que estos 400.000 empleados no valgan 1.000.000, no, tranquilamente, mientras con el equipamiento Lo que le tienen que invertir a cada lo que hay que persona, cada invertir a unidad. cada- Aquí planteaban ahorita cuál es la relación costo-beneficio, ¿cierto? Para cada ciudadano, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Es decir, obviamente los ciudadanos se sienten retribuidos en esa función administrativa del Estado. Pero ahí nos Más la estamos moto, más todo eso. contradiciendo. Oiga, hay un dato ahí que no lo tengo. Sí. ¿El IMPEC dónde está? Bueno, específicamente el IMPEC está dentro de esta rama, permítame, Debe estar Nacho con policía y... No, no. Y me pregunto una cosa ahí, porque... está dentro de ¿La los judicial? dentro de No, la no entraría. O los entes independientes. de los órganos de seguridad del Estado. Muy bien. Y entonces empieza a sumar ahí cuánto vale un preso y quién asume eso. Vale 2.800.000 pesos al mes, según teníamos algunas cifras por acá. Su alimentación, el esquema de seguridad, etcétera, etcétera. Sí, entonces ¿cuánto vale? ¿Cuántos presos tenemos en Colombia con cárceles con el 400% de sobrecupo? Entonces uno empieza a juntar y uno dice, ¿sí es tan grande el Estado colombiano o no es tan grande? La pregunta suya es correcta. Es la eficiencia. ¿Será Sí. que estamos colgados en conectividad, en A tecnología? nivel de Latinoamérica, Colombia está entre los estados que tiene menos burocracia. ¿cierto? No. Sí. Digamos, está por debajo de Colombia, perdón, por encima de Colombia está Brasil Sí. y Perú, Con menos. que tienen más burocracia. Más Más Sí. burocracia. Pero es el más ineficiente, es de los más ineficientes.
O sea, que las burocracias en otros países como Funcionan. estos funcionan. Sí, digamos O sea, que de alguna manera les asignan funciona. unas tareas pero y las ejecutan. Colombia está entre los más ineficientes desde el punto de vista administrativo y de servicios para Abogado, ¿por qué se dice que es menos eficiente? ¿En qué se puede determinar? pues en la satisfacción de los servicios, ¿cierto? Yo hoy, y esto ya es muy personal lo que voy a Claro. decir, yo hoy no concibo en todos, que pongamos en los últimos 40 años cuántos presidentes han pasado, yo hoy no concibo que haya un municipio de Colombia que no tenga agua potable. Pues eso no tiene ninguna lógica. ¿Es eficiente el Estado? Entonces, ese tema del agua potable seguirá siendo el caballito de batalla cada administración, cada administración. elecciones. Exactamente, cada administración. Tremendo. Por ejemplo, ¿cierto? Sí. Hay una parte que también nos faltó, digamos, profundizar y es en cuanto al tema del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Sí, permítame que por acá tengo algunos datos en ese sentido. Que se hace parte de la organización electoral como otro de los pilares del Estado. Sí. Hace parte, pues, de... No tengo aquí el dato exacto. Registraduría Nacional del Estado Civil, La organización electoral cuenta con 3.726. Muy bien. Esos tengo yo aquí. 3.726, un poquito más, entre la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Los Electoral. datos que nos entrega nuestro invitado son datos de personas que están por contrato. Ahí no están metidos los que están trabajando por servicios. O sea, ¿o sí? no los contratistas, son personas sino que quienes se han están vinculado. vinculadas. ¿De quiénes estamos hablando? Del que está vinculado con contrato. No, estamos hablando de las corporaciones públicas, Sí. empleados públicos y trabajadores oficiales. Esos son los servidores públicos, así lo plantea el 120. No, Pero los que- están incluidos los contratistas. No. Sin contratistas. Sin contratistas. Sin prestadores de servicios. Sin contratistas. Muy bien, entonces ahí usted nos habla de 600 y un O sea, poco más hay podría coherencia, ser. pues, en lo que estamos diciendo, Sí. ¿no? Y entonces viene uno y empieza uno a escalar la información, José, listo, esto es el Estado. Les Sí. hace falta gente en algunos sectores, clarísimo. Pero entonces usted tiene un ministro de Agricultura con todo un montón de gente en su entorno, no sé cuántas personas trabajan en cada ministerio, y usted se viene y usted tiene un secretario de Agricultura en el departamento y usted tiene un montón, entonces empieza a mirar por departamentos cómo es ese estado. Usted nos daba una cifra ahora en el orden territorial de 261.000 empleados, pero eso no los asume el Estado, sino cada departamento, cada municipio. Obviamente Estado hace general, parte del orden ejecutivo de carácter departamental, de Eso carácter es. distrital o municipal. Pero son dos finanzas distintas. Y se tienen cálculos, ¿qué tanto crece esto más con los contratistas? En general. En contratistas aproximadamente hay 600.000 contratistas. Aproximadamente. O sea que crece como un 30% casi. Sí, Casi digamos 27, 28%. Hay aproximadamente 600.000 contratistas, ¿cierto? Repito, estos son fuentes. Si usted abre la página de la función pública, donde está la estructura del Estado, ahí vamos a encontrar en detalle esa información. ¿Por qué se reprecia tanto, abogado, el tema de poder hacer un examen para que las personas puedan acceder a estos cargos públicos y poder quitar de tajo este tipo de contrataciones? El doctor Nacho tiene la respuesta. Doy yo. Burocracia. Lo que pasa es que, digamos, pues no debería decirlo yo. Nuestro Estado es un Estado clientelista. De favores. Nuestro sistema político es un Estado clientelista donde definitivamente se represa eso porque entonces están los de provisionalidad, están los de encargo y están los de prestación de servicios. ¿Qué tanto puede ayudar la tecnología en reducir o en ampliar, aumentar todo este tipo de... Yo diría que personas mucho, vinculadas? yo diría que mucho porque hay muchos procesos que se han tecnificado a nivel del Estado. El hecho de que usted pueda hacer un trámite incluso sin tener que ir a una oficina pública, ¿cierto? El hecho de usted pagar sus servicios públicos, por ejemplo, el hecho de pagar los servicios públicos por Internet, ¿cuántos servidores o cuántas personas que están al frente de un mostrador recibiendo y sellando cada recibo se ahorra el Estado? Y yo diría que muchísimos, porque es que hoy utiliza mucho uno Pero por ejemplo, hay la rama un judicial. dilema.
porque sí puede que se ahorre la persona, pero la gran pregunta de fondo es si ahorra el dinero, porque de antemano puede generar desempleo, se puede ahorrar la persona, pero el dinero coge otro destino favorable también en medio del clientelismo. Bueno, eso ya sería pues otra discusión, ¿cierto? Bueno. En la rama judicial sí aporta eso, porque vemos que todavía entonces allí en el Palacio Mire, de Justicia... yo soy abogado litigante, y llevo muchos años en el proceso pues, del litigio, en la actividad del litigio, y para mí la rama judicial tiene que fortalecerse indiscutiblemente. O sea, Sí, claro. aquí hay déficit en la administración de justicia. Yo pues en la academia he planteado en algunas situaciones, o sea, en muchas situaciones la justicia aquí no es lenta, es paquidérmica, ¿cierto? Llega, pero llega tarde cuando ya, ¿cierto? Inclusive pues hay muchas situaciones que deberían reformarse en algunas jurisdicciones para que la justicia sea efectiva y eficiente. Abogado, le tengo una pregunta que me surge aquí más rara, yo con mis pensamientos extraños. Digamos un secretario de movilidad, de salud, cualquiera de ellos, cuando contratan con el Estado y firma ese contrato, porque hay un contrato, ¿eso es por término fijo o eso es término indefinido? Y le pregunto esto es porque como llega cada gobierno nuevo, ¿usted se imagina cuánta gente se retira o la retiran para meter a los de mi línea? Usted me está ¿Y preguntando cuánto valen esas liquidaciones que deben ser, pensaría yo, gigantescas? Usted me está preguntando por el secretario de Movilidad, ¿cierto? No, por cualquier secretaria. Por cualquier secretario de despacho. Secretario de despacho, sí. Esos cargos son de libre nombramiento y remoción. Sí. No hay que hacer un concurso para vincularse como secretario de Movilidad. No, está bien, pero hay un contrato. Sí, claro, hay una vinculación legal y reglamentaria, Eso es. un acto administrativo que te nombra. Y entonces cuando mi contrato se acabe, sea porque me dicen ya no quiero que trabajes más conmigo, que te voy a cambiar, igualmente esa persona tiene unos derechos laborales adquiridos donde hay que liquidarlo, pagarle el preaviso, el no preaviso, en fin, dejar todo eso. La liquidación de ley, ¿cierto? Sí, es la liquidación de ley. Entonces imagine, José, ¿cuántos salen en cada cambio de administración? Sí, claro. ¿Cuánta plata se nos va en liquidación? Y hay muchos cargos del Estado que son de periodo fijo, ¿cierto? Por ejemplo, un personero municipal, por ejemplo, un director de una ESE, de una empresa social del Estado, por ejemplo, cargos de periodo fijo. Y así hay muchos, ¿cierto? Y obviamente tienen derecho pues, a todas sus prestaciones y a todas sus garantías laborales, ¿no? Usted me dejó y estuvo bien este ejercicio. Aparentemente es un Estado, como yo decía, macrocefálico, pero tal vez no es tanto. No es tanto como lo tiene usted en sus datos. Y por eso yo me atrevería a decir que el Estado, por muy buenas intenciones que tenga el presidente, de decir voy a reducir de unos ministerios, pero se van a crear otros, ¿cierto? No, es que hay que crear otros para el mantenimiento de la paz, para la inclusión, qué sé yo. Sí. Para muchos que ha planteado el presidente hasta el momento. Yo me atrevo a decir que la tendencia es que el Estado crezca. Y el hecho de que, bueno, entonces vamos a ponerle un límite a los contratos de prestación de servicios porque se está precarizando las relaciones laborales, pero entonces lo vamos a cambiar por una vinculación fija o por otra, igual, sigue siendo el mismo Estado, ¿cierto? Sigue siendo el mismo Estado con las mismas personas. Yo de verdad pienso que el Estado, para ser eficiente de verdad, debe ser más grande. ¿Cómo se fijan los salarios? Una pregunta que tenemos. Aquí, de hecho, José, hemos hablado de cargos donde el gerente de PM tranquilamente gana más que lo que gana el alcalde. Bueno. O el gerente de otras entidades que son públicas. ¿Cómo se fija esa escala salarial en el país? El que más gana es el presidente. Sí. Y ahí para abajo todo el mundo empieza unas escalas. La ley cuarta del 92. ¿Y el presidente gana más que un congresista? Yo no creo. Sí, claro. Sí, claro. No, un congresista no debe ganar más que el presidente. No, pero eso gana mucho ahí. Bueno, pero la ley cuarta del 92 oficialmente no puede ganar faculta al presidente de la República para fijar los salarios de todos los servidores públicos del Estado, incluida las Fuerzas Armadas, los magistrados, incluida pues la policía y las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Con base en esa ley cuarta, le da unos criterios al presidente de la República para que fije los salarios de los servidores públicos del orden nacional. Pero hay un decreto por allá del 1919 que hizo extensiva esa escala salarial o esa, digamos,
esos salarios que del orden nacional se hacen extensivos a los ejecutivos del orden departamental y municipal y distrital, ¿cierto? Esa escala salarial se fija con base en unos criterios que establece el presidente. Qué bueno tener un Estado eficiente. Perdón, que están en la ley 4ª del 92. Qué bueno tener un Estado eficiente, realmente que hubiera más conectividad, que no nos pasara esto, lo que yo decía al inicio, no hay necesidad de tener el Ministerio de Transporte de este país y tener la Agencia Nacional de Transporte, como tenemos todo paralelo. Usted hace un planteamiento, y me disculpa, muy interesante. El tema es cultural y educativo. O sea, hay estados que no tienen agentes de tránsito, ¿cierto? Pero el ciudadano llega a la esquina y sabe que si el vehículo, que si el semáforo está en verde o está en rojo, sabe cuándo tiene que parar y cuándo tiene que seguir. Esos son países panórdicos. No, eso aquí en la vida. Pero mira que el usted tema... hace aceras en Colombia y usted ve la acera bien hecha y la gente es caminando por la calle, eso es patético. Sí. ¿Está en la cebra? No pasemos por la cebra. Abogado, gracias por habernos acompañado. Hombre, me da mucho gusto aportar de alguna manera a estos temas que son bien interesantes, ¿cierto? Aportar de pronto de que a veces hay que ir más allá de la realidad para uno darse cuenta cómo funciona el Estado, ¿cierto? No es tan grande el Estado, señores, se nos fue este programa, pero vámonos con Andrés. Nacho, si quieres rápidamente le cuento una noticia como de última hora, que nada menos la despide ahora el presidente Gustavo Petro porque le envió una carta al señor Nicolás Maduro, mediante la cual le está pidiendo formalmente que el Estado de Venezuela, el Estado Bolivariano de Venezuela, sea garante del reinicio de diálogos de paz con el ELN. En otras palabras, le dice que las dos partes han llegado a un acuerdo para dar aplicación cabal y segura a dicho protocolo, previendo la realización de una pronta reunión en Venezuela a fin de concretar el procedimiento y así como otros pasos para el anhelado restablecimiento de una mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN. Que sea otro proceso de paz. Hay que tratar de hacer esto y calmar esta guerra de este país. Lotería de Medellín y después nos vamos con Andrés Calderón y sus tres. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. 4 mujeres y un hombre resultaron heridos con armas cortopunzantes en una riña familiar que se presentó en Manrique. Las investigaciones apuntan a que la pelea se presentó porque un tío de las víctimas en estado de embriaguez cogió un machete y los agredió en distintas partes del cuerpo. Por fortuna en esta ocasión ninguno perdió la vida, pero sí resultaron con graves heridas. Al parecer estas riñas se presentan frecuentemente por la ingesta de licor. Una trabajadora sexual de nacionalidad venezolana fue agredida en el barrio Lorena por un hombre y 2 mujeres que eran clientes de la víctima. Según le contó la mujer a las autoridades, ella llegó a un apartamento del edificio Santa María a prestar su servicio como dama de compañía. Pero lejos de ser una cita de trabajo, se convirtió en una agresión, donde al parecer hasta le echaron escopolamina y le propinaron varias puñaladas. Por fortuna los gritos de auxilio fueron escuchados por policías que la trasladaron a un centro de salud, en el cual se recupera de las heridas. Otro millonario robo se presentó en Medellín, donde delincuentes entraron a un local comercial de la Loma Los González en horas de la noche para llevarse 10 millones en efectivo y 11 computadores de diferentes marcas, además de otros objetos de valor que se usan para trabajar con estos equipos tecnológicos. Llegó el momento de tomarnos un descanso. ¿Y qué mejor que hacerlo en una tienda donde usted seguramente va a encontrar una nueva sensación al dormir? Porque van a encontrar productos increíbles con los que ustedes van a poder realmente descansar.
Les hablo de Euromatres, una tienda que está acá al interior de nuestro centro comercial en la etapa 2 y en la que vamos a descubrir muchas cosas de las que usted seguramente se va a antojar cuando Juan Manuel nos cuente todas las bondades de esta marca. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues feliz de estar aquí en la tienda, gracias por la invitación. Y yo sí quiero preguntar, ¿qué es Euromatres? Mira, Ricardo, Euromatres como tal es un concepto de productos europeos para un mayor descanso y conseguir esos beneficios que siempre hemos querido en tema de liberación de presión, soporte, productos de muy alta tecnología. Ok, aquí veo que colchones, almohadas, una cantidad de productos. ¿Qué productos específicamente manejan? Desde línea colchones a lencería, almohadas, duvet, juegos de sábanas, todo lo que requieras para el tema de descanso, cama y en general. Ok, perfecto. Si hablamos de tecnología, ¿qué encontramos en Euromatres a nivel tecnología? En la tecnología que estamos manejando en este momento son muy claros. Es un concepto de un núcleo con una tecnología llamada Zero Gravity o cero gravedad que nos permite conseguir mayor adaptación para el cuerpo, liberación de presión y un muy buen soporte, así sea personas delgadas como nosotros o una persona de mayor robustez. Ok, sí, de mayor peso. Me estabas contando hace un momento que incluso ustedes han, digamos que la línea que han manejado también es para personas, por ejemplo, que hacen deportes, digamos, de alto rendimiento o personas que no hacen tanto deporte. Digamos que han pensado tanto en ese tipo de tecnología que está dirigida a qué tipo de vida tenemos cada uno. Es correcto. Entonces nos enfocamos mucho en productos muy personalizados, desde la persona que está en su hogar hasta la persona que de pronto practica deportes y necesita un mayor descanso para poder seguir en su día a día. Ok, perfecto. Bueno, pues una invitación a todos los que nos están viendo para que vengan a Euromatres. Están ubicados en la etapa 2, sí. Piso 1. Local 134. 134, están acá. Además, Juan Manuel puede, lo mejor de todo, es la asesoría que ustedes reciben en una tienda de esas, que además uno muchas veces, porque le pasa a uno mucho, Juan Manuel, que va a las tiendas y no sabe qué necesita. Me imagino que muchos clientes vienen y le cuentan cómo es su estilo de vida, digamos, lo que necesitan puntualmente, les ayuda como a dirigir. Es correcto, es más una experiencia que ellos deben vivir con nosotros, porque la idea es que puedan probar el producto que más les guste para que puedan llevarse esa experiencia al máximo ya cuando tengan el producto en su hogar. Ok, perfecto. Bueno, ustedes ya lo saben, Euromatres, aquí en Mallorca, etapa 2, piso 1.